Hey, mi gente, es ya a día de hoy William Pacho el mejor central en la historia del fútbol ecuatoriano. Vamos a analizarlo, vamos a compararlo con otros grandes nombres, así que vamos allá. Y bien, mi gente, William Pacho, el central del Paris Saint-Germain, está ya instaurado en la gran final de la Copa de Europa, de la Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del viejo continente. El primer jugador ecuatoriano que juega de defensa en conseguir llegar a esta gran cita. Este video lo vamos a hacer previo a esa gran final y así no vamos a determinar si es el mejor o no solamente por un partido. Vamos a analizar un poco más trayectorias, vamos a compararlo, vamos a conocer, a recordar a grandes nombres de los mejores centrales de la historia del Ecuador y al finalizar el video vamos a determinar si Pacho está ya o no encabezando esa lista, insistimos, de los grandes zagueros de la historia del fútbol ecuatoriano. Y sin más, nos vamos hasta el año 1936 en la ciudad de Guayaquil. El día 8 de junio nacía Jorge Vicente Lecaro Coronel, más conocido como el ministro de Defensa. Vicente Lecaro es uno de los grandes nombres de la historia de la defensa en Ecuador. Llegaba a Barcelona en el año 1954 y debutaba en el campeonato nacional en el año 57. En estas épocas aún se jugaban torneos locales, así que Lecaro ya jugaba con Barcelona en los campeonatos de Guayas, no así en el nacional, en campeonato nacional que empezaba, insistimos, en el 57. 4 títulos del campeonato ecuatoriano tiene en su haber Vicente Lecaro, que ganó con Barcelona los títulos del año 60, en el 63, el 65 y en el año 67. 336 partidos en la Serie A del fútbol ecuatoriano para Vicente Lecaro, quien en el año 62 reforzaría a Club Sport Emelec para jugar la Libertadores. En el 63 volvería a Barcelona para ser nuevamente campeón, insistimos. Fue integrante de una de las defensas más recordadas en la historia del fútbol ecuatoriano. Fue integrante de la Cortina de Hierro, defensa de Barcelona y también de la selección ecuatoriana de fútbol, que tuvieron grandes actuaciones. Una de las más reconocidas, la hazaña de La Plata, cuando Barcelona se imponía en territorio argentino. Mi gente, Vicente Lecaro con la tricolor ecuatoriano jugaría hasta 3 eliminatorias hacia mundiales en el año 62, en el 66 y en el año 1970. Las eliminatorias al Mundial 66 tan recordadas, de las que ya hemos hablado en múltiples ocasiones en este canal, cuando Ecuador estuvo a nada de clasificar a su primer Mundial. Insistimos, en el año 66, que en ese equipo estaban pues Vicente Lecaro, el pibe Bolaños, estaba Cabecita Mágica Spencer. Era un espectáculo. Vicente Lecaro formaba parte de esa tricolor ecuatoriana. También formó parte de 3 Copas América en el año 59, 63 y 67. La trayectoria de Vicente Lecaro terminaría en el fútbol estadounidense. En el 72 llegaba a Miami para retirarse como futbolista profesional. Los que lo vieron jugar decían de Vicente Lecaro que era un central muy poderoso físicamente, que iba muy bien por alto, era un jugador infranqueable en las alturas, tenía buena salida de balón, en el 1 contra 1 era prácticamente impasable y sobre todo tenía un disparo potentísimo, lo que lo hacía cobrar tiros libres y cobrar penales en Barcelona y así ser un central goleador. Mi gente, Lecaro, sin lugar a dudas, leyenda del fútbol ecuatoriano, se lo pone muy difícil a Pacho en eso de nombrarse como el mejor central de la historia del fútbol ecuatoriano. Seguimos y vamos a dar un salto generacional. Nos vamos al año 1962 en la ciudad Coronel Marcelino Maridueña, cerca del Triunfo. El día 18 de septiembre nace Olger Abraham Quiñones Caicedo. También conocido como el piquetero, Olger Quiñones llega a Barcelona en el año 1980, donde permanece durante 10 temporadas y es campeón de la Serie A de hasta 5 títulos, en el 80, en el 81, en el 85, 87
y 89. En el año 90 se va a jugar al Brasileirao en Vasco da Gama. Regresa un año después al fútbol ecuatoriano y formará parte de Melec en las temporadas 91 y 92. Sería luego de ese par de años en el conjunto eléctrico al fútbol europeo. 2 temporadas desde el 92 al 94 en Unión Madeira de Portugal, donde desciende y posteriormente asciende a la primera división portuguesa. En el 95 y hasta el 96 jugaría en Deportivo Pereira de Colombia para regresar al fútbol ecuatoriano en el 97 y 98 a disputar la Serie A con Deportivo Quito. Volvería a Barcelona en el año 88 y hasta el 2000 para disputar la segunda final de la Libertadores del conjunto canario en el 98. Con la tricolor ecuatoriana, Olger Quiñones disputó hasta 3 fases eliminatorias hacia mundiales en el año 86, 90 y 98 y hasta 5 Copas América en el 89, 91, 93, 95 y 99. Los que vieron jugar a Olger Quiñones, incluyendo mi padre, dicen que era un jugador, un central muy recio, muy difícil de superar en el 1 contra 1, extremadamente fuerte, a pesar de su delgadez, era muy fuerte físicamente, iba muy bien por arriba, no era tan dúctil con el balón en los pies, pero en defensa muy aguerrido, insistimos, que iba muy bien por alto y muy contundente. Olger Quiñones también está entre la élite de los defensas centrales del Ecuador, a la que Pacho aspira o quién sabe ya está instaurado. Mi gente, siguiendo con nuestro repaso, nos vamos hasta el año 1970. En la ciudad de Guayaquil, el día 4 de enero, nace Raúl Alfredo Noriega Escobar, también conocido como el Pavo, el Pavito Noriega. Llega a Barcelona en el año 1987 y gana hasta 5 títulos de la Serie A en el 87, 89, 91, 95 y 97. En la temporada 1993 es fichado por Boca Juniors de Argentina, el primer y único ecuatoriano en jugar en Boca hasta la actualidad inclusive. Una temporada después regresa a Barcelona desde el año 94 hasta el año 2002. Entre las temporadas 2003 y 2005, el Pavito Noriega juega en Deportivo Cuenca, donde consigue su 6ª corona de campeón del fútbol ecuatoriano, con un equipo teóricamente inferior, un equipo no histórico, por así decirlo, no campeón a lo largo de la historia. El Pavito Noriega fue un auténtico guerrero, bastión defensivo del conjunto morlaco para conseguir el campeonato del año 2004. En el año 2006 y hasta el 2007 regresa a Barcelona para retirarse un año después bajo la disciplina de la Universidad Católica. El Pavito Noriega con la tricolor ecuatoriana jugó 2 eliminatorias a mundiales, la del año 94 y la del año 98, donde Ecuador empieza a ya dar visos de lo que sería. Luego, posteriormente en el 2002 ya empieza a pelear mejor, ya empieza con el nuevo formato, empieza ya a plantar las bases, por así decirlo, para sus posteriores clasificaciones a mundiales. Noriega estaba presente. Raúl Noriega fue integrante de la selección juvenil de Ecuador que clasificó a su primer mundial allá en el año 1987, el Mundial de Canadá. También disputó con la tricolor ecuatoriana 2 Copas América, la del año 93 y la del año 1995. Recordamos, la Copa América del año 93 fue la mejor participación de la tricolor ecuatoriana en el certamen, quedando en 4ª posición. Esa Copa América se disputó en territorio tricolor en Ecuador, y si quieren repasarlo, por supuesto, ya tenemos un video en el canal sobre la historia en las Copas Américas, donde nos centramos en la historia de ese campeonato que realmente fue apasionante. Bien, seguimos con el repaso y nos vamos hasta el año 1974 en la ciudad de Esmeraldas. El día 16 de agosto nace Iván Jacinto Hurtado Angulo, más conocido en el mundo del fútbol como el Bambán Hurtado. Iván inicia su recorrido en Esmeralda Petrolero para ser fichado en el año 1992
por el conjunto guayaquileño de Emelec, donde consigue 2 títulos del campeonato nacional en el 93 y en el 94. Un trotamundos del fútbol, el Bambán Hurtado, en el año 1995 se va para Atlético Celaya, un conjunto de la Liga Mexicana, donde está 3 temporadas. En el 98 pasa a formar parte de las filas de Tigres, donde también está durante 3 temporadas. En el 2001 pasa a La Piedad, también equipo de la MX, y en el 2002 regresa a territorio nacional para formar parte de la plantilla de Barcelona. En el año 2004, a mitad de temporada, viaja hasta España, donde formará parte del Real Murcia. Tras su breve paso por el Levante español, regresa al fútbol mexicano, donde formará parte de las filas de Pachuca. En la temporada 2005 y hasta la 2006 viaja hasta el Medio Oriente para ser parte del Al-Arabi y en el 2007 del Al-Ali de Qatar. En la segunda parte de ese 2007 regresa a Latinoamérica y forma parte del conjunto colombiano de Atlético Nacional, donde es campeón. En el año 2008 transcurre media temporada en el ídolo del astillero y la otra mitad en Millonarios, también del fútbol colombiano. En el 2009 regresa a territorio ecuatoriano para formar parte de Deportivo Quito, donde sale campeón nuevamente de la Serie A del fútbol ecuatoriano. En el 2011 regresa a Barcelona y en el 2012 a Club Social Cultural Deportivo Grecia para en el año 2015 terminar su trayectoria como profesional en el Deportivo Echeandía. Con la tricolor ecuatoriana, el Bambán es el jugador que mayor cantidad de partidos ha jugado vistiendo la tricolor, 168 partidos lejos de sus perseguidores. El Bambán ha jugado hasta en 5 clasificatorias a mundiales en el año 94, en el 98, en el 2002, en el 2006 y partidos de la clasificatoria para el Mundial 2010. Ha formado parte de 2 mundiales con la tricolor ecuatoriana. El primero, el de Corea y Japón 2002 y el segundo, el de Alemania 2006, donde realmente fue espectacular la performance de la tri. También, y para agrandar su leyenda, el Bambán formó parte de hasta 6 Copas América, la del 93, 95, 99, la del 2001, 2004 y 2007. El Bambán Hurtado, los que lo han visto jugar, me incluyo evidentemente, era muy difícil de rebasar en el 1 contra 1, corregía muy bien la posición, era muy inteligente tácticamente, tenía un pie exquisito para salir jugando desde atrás. No era tan potente, tan poderoso en el juego aéreo como por ejemplo Lecaro o como por ejemplo Jorge Quiñones, pero suplía esa carencia con un buen posicionamiento, con una buena lectura de juego y con la anticipación a los movimientos y a las decisiones de los rivales. El Bambán Hurtado, el eterno capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, para muchos, para la mayoría me atrevería a decir, el mejor central de la historia del Ecuador. Ante este tipo de leyendas se tiene que enfrentar la aún naciente trayectoria de William Pacho, del que vamos a hablar ya. Y tenemos que dar un gran salto generacional para llegar hasta el año 2001. En la ciudad de Quinindé, el 16 de octubre, nace William Joel Pacho Tenorio. Pachito llega a la disciplina de Independiente del Valle en el año 2017. En el 19 debuta con el Mata Gigantes y es campeón de la Sudamericana ese año. Un año después es campeón también de la Libertadores, en este caso sub-20, junto a otros grandes futbolistas de la actualidad, como por ejemplo Moisés Caicedo, como por ejemplo Piero Hincapié. Pachito gana con el IDB el único título en la historia del club en el año 2021, para en el 22 viajar hasta Bélgica, fichado por el Royal Amberes. En el 23 gana con el Amberes la Copa y la Liga belgas. En ese verano, después de su gran campaña en Bélgica, ficha por un conjunto alemán. El Eintracht de Frankfurt se fija en el potencial de Pacho y lo ficha. Un solo año estuvo en el fútbol alemán, contrastadísimo en esa temporada para que se fije en él el PSG de Luis Enrique. Verano del 2024, ficha por Le Parisien y se convierte en pieza fundamental del proyecto del
técnico español. Llega a la capital francesa y gana ya la Supercopa, y esta temporada, finalizando la Ligue 1, está a punto de disputar la final de la Copa y ya está en la final de la Champions League. Pacho desde su debut lleva 6 años jugando en primera división, 4 años en el fútbol europeo, y ya a día de hoy es uno de los grandes centrales del fútbol mundial, con el PSG haciendo una pareja infranqueable con Marquinhos y con el apoyo evidente de Donnarumma bajo palos. Este PSG es uno de los mejores equipos del mundo, de los que mejor juego despliegan, y en palabras de Luis Enrique, la capacidad de William Pacho de salir con la pelota jugada es fundamental para el juego del conjunto parisino. Titular indiscutible William Pacho a lo largo de toda la temporada. Titular indiscutible en todos y cada uno de los partidos de la Champions League. Puede ser el primer campeón ecuatoriano del torneo más importante de clubes del viejo continente. Insistimos, lleva 6 años jugando en primera división, 4 años jugando en el fútbol europeo. Podemos afirmar que Pacho es el mejor central de la historia del Ecuador. Si no lo es, está muy cerquita de serlo, pero es que con la tricolor ecuatoriana, a sus 23 años ya ha disputado 24 partidos. Fue parte de la nómina de Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar, sin embargo no disputó minutos. Debutó ya sí post Alfaro en el inicio de la era de Félix Sánchez Vaz en el año 2023. Su paso por la tricolor ecuatoriana está iniciando, está jugando sus primeras eliminatorias hacia el Mundial 2026. Ya jugó como titular, evidentemente, la Copa América del año 2024. Es un central contundente al corte, rápido en las coberturas, es un central que va muy bien en el juego aéreo, es un central con anticipación, va muy bien en el 1 contra 1, es un central con muy buena salida de balón. Considero que es una mezcla entre Lecaro, por lo que he escuchado hablar de él, y el Bambam Hurtado, con la potencia, la contundencia del primero y la habilidad, la inteligencia táctica, el trato dúctil del balón del segundo. Así que tal vez es una mezcla perfecta de todo lo que debe tener un central de élite, y por eso a sus 23 años ya está jugando en una de las 5 grandes ligas europeas, ya es campeón de una de esas ligas y está a puntito, a un partido de poder consagrarse campeón de la Champions League. Antes de dar mi veredicto final sobre si es o no William Pacho el mejor central de todos los tiempos, tenemos que hablar de uno más. Sí, uno más actual y más joven que William Pacho. Nos tenemos que ir hasta el año 2002. En la ciudad de Esmeraldas, el día 9 de enero, nace Piero Martín Hincapié Reina. Piero Hincapié llega a Independiente del Valle en el año 2016 y debuta con el IDB en el 2019. Gana la Sudamericana en ese año y posteriormente, al igual que Pacho, la Libertadores Sub-20 en el año 2020. Insistimos, compartiendo con Pacho y, por ejemplo, con Moisés Caicedo. No gana el título de campeonato nacional en el 21 porque se va muy prontito de Independiente, llega al fútbol argentino en el 2020 a Talleres de Córdoba, y tras una temporada en Argentina ya es fichado por un equipo de la Bundesliga. En el 2021 llega al Bayer Leverkusen, donde se consolida como uno de los mejores centrales del campeonato, hasta en el 2024, la temporada anterior, ganar la Bundesliga, ser campeón de la Liga y también de la Copa Alemanas. Estuvieron muy poquito, a un partido realmente de ganar el triplete los dirigidos por Xabi Alonso la temporada anterior. Perdieron la final de la UEFA Europa League contra la Atalanta. Con la tricolor ecuatoriana, Pierito Hincapié lleva 44 partidos a sus 23 años. Debutó en el 2021, fue titular en el Mundial de Qatar 2022, ha formado parte de las eliminatorias a los Mundiales del 2022 y la actual eliminatoria del Mundial de 2024, y también ha sido parte de la tri en 2 Copas América, la del 21 y la del 2024. Es muy difícil creer que Ecuador no clasifica al próximo Mundial, así que tenemos para mí, la mejor pareja de centrales,
de la historia de la tricolor ecuatoriana, con Pacho y Piero Hincapié como inamovibles en la saga ecuatoriana. No en vano, Ecuador a día de hoy es la mejor defensa de las eliminatorias sudamericanas. Cómo no, si tenemos a dos de los mejores centrales de la historia del país. Piero Hincapié tiene un alma un poquito más ofensiva que Pacho, va bien por arriba, saca muy bien jugado el balón y es muy aguerrido en el 1 contra 1. Sin embargo, Pacho, centrado un poco más su posición, zurdos los dos, creo que tiene un poquito más de inteligencia táctica, lo que hablábamos del Bam Bam Hurtado. Y una vez repasado el nombre de los que para mí son los mejores centrales en la historia del Ecuador, repasamos Vicente Lecaro, Olger Quiñones, Raúl Noriega, Iván el Bam Bam Hurtado, William Pacho y Piero Hincapié. Les dejo la pregunta a ustedes. ¿Consideran que Pacho es el mejor central de la historia del Ecuador? Yo considero que si no lo es ya, está a muy poquito de serlo. Y más allá de que gane o pierda la final de la UEFA Champions League, creo que tenemos central para rato. Sin lugar a dudas, está en lo más alto del nivel futbolístico mundial a día de hoy, jugando, insistimos, el partido tal vez más importante en cuestión de clubes en Europa, que a día de hoy es el continente que manda, por así decirlo, en el mundo fútbol. Así que mi gente, muchos dirán, si William Pacho gana la Champions, es el mejor central de la historia del Ecuador. Yo digo que aun si no la gana, también lo podemos considerar ya entre los mejores, sin lugar a dudas, el mejor. Creo que tenemos que darle algunos años más, pero ya está instaurado en la élite del fútbol europeo, en la élite del fútbol mundial. Vamos a ver qué pasa con la tricolor ecuatoriana en el próximo mundial. Tiene equipos, sin lugar a dudas, para superar esa barrera que se ha convertido la fase de grupos para la tri en los últimos mundiales, igualar y hasta posiblemente superar lo hecho por la selección de Ecuador en el 2006, cuartos de final, ¿por qué no inclusive alguna semifinal mundialista para esta muy buena camada de fútbol ecuatoriano? Creo que a día de hoy, con 23 años, es muy joven para considerarlo como el mejor, pero sin lugar a dudas está a puntito de serlo, si no lo es ya. Mi gente, para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido un poquito de historia de los mejores centrales de la historia del Ecuador. Evidentemente, los leo en comentarios, denme sus opiniones. ¿Quién vio jugar a Vicente Lecaro? ¿Quién vio jugar a Olger Quiñones? A Raúl Noriega. Sin lugar a dudas, hay muchos más centrales que he dejado fuera de este video, pero los leo en comentarios, denme sus argumentos. Para mí ha sido un gusto, un placer, deseándole la mejor de las suertes tanto a Pacho como a Hincapié, que están en activo evidentemente, para conseguir la mayor cantidad de títulos, que eso será sin lugar a dudas positivo para el fútbol ecuatoriano, para la tricolor ecuatoriana. Mi gente, gracias por haber llegado hasta aquí, likes si les ha gustado, nos vemos en la próxima, chao, chao.